Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes del corte comercial, tenemos una entrevista muy interesante y tenemos de nuevo con nosotros el honor y el orgullo de tener en nuestros estudios al doctor Sillier. Doctor, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenido nuevamente. Gracias. De verdad gracias. que nos hace muy felices. Me hace muy feliz a mí y nos hace muy felices al programa tenerlo de nuevo aquí con nosotros. Ustedes saben que con el doctor Sillier tratamos temas que normalmente no tratamos con otros médicos, porque él es una persona que es muy holística, porque la neurología al final entra en muchos ámbitos que son tanto médicos como de hábitos y culturales, ¿no? Todo eso influye muchísimo en este mundo de la neurología y en el mundo de la medicina. Y por eso tratamos con el doctor Sillier temas especiales. Y este tema que yo quiero traerles hoy al programa es realmente cautivador. ¿Por qué? Porque nos toca a todos. ¿Ok? Sabemos y nos han dicho siempre que las personas que están tristes, que están deprimidas, que tienden a estar, bueno, incluso aisladas, etcétera, etcétera, no es bueno. Pero uno dice, ¿por qué no es bueno? Porque es un estado de ánimo, como estar alegre, como estar bravo, como estar... ¿no? Todos los estados de ánimo tienen consecuencias en nuestro cuerpo. Y esa es la primera pregunta que le quiero hacer yo al doctor Sillier. Doctor Sillier, los estados de ánimo, ¿cómo influyen en nuestro cuerpo? Porque yo sé que tanto los buenos como los malos influyen, Sí. ¿cierto? No, verdaderamente el cerebro humano se expresa con las emociones. O sea, usted está de buen ánimo, no está de buen ánimo, está triste, está animado, está alegre. O sea, son expresiones de la naturaleza humana. Eso nos diferencia de las máquinas. Las máquinas potentísimas tienen un gran poder de cálculo, de memoria, pero no tienen sentimientos. O sea, no sienten nada, no se enamoran, no lloran, no ríen. Entonces, fíjate bien, se convierte usted en una máquina cuando usted es incapaz de expresar sus emociones. Entonces, como tú preguntabas si hacía daño, sí. Definitivamente, los estados de tristeza, la depresión, que la vamos a conversar más adelante, daña las neuronas cerebrales. O sea, fíjate bien, cuando tú estás en una situación de tristeza, tú no generas bien. O sea, tú no piensas las cosas correctamente, no piensas bien, porque el cerebro está gastando tanta energía para mejorarse que se interpone en el pensamiento, en la memoria, en el almacenamiento, en la búsqueda de la expresión verbal. Fíjate que el apático, el triste, se aísla, como tú señalas, ¿verdad? O sea, no socializa, porque no quiere que le hablen y él no quiere hablar. Entonces, pero sí, definitivamente la tristeza principalmente daña neuronas, o sea, mata células cerebrales. ¿Y la ira, doctor? La ira por igual, pero la ira tiene un mecanismo diferente. Ok. En la ira es porque cuando usted se pone en ese estado de violencia, hay una descarga de una sustancia que se llama cortisol. Entonces el cortisol aumenta la presión y ese aumento de presión mata células por igual. Es decir, que una tiene un mecanismo diferente, pero al igual esos sofocones que usted hace violentos en la calle, que hay gente que vive peleando con el tráfico, peleando con todo el mundo, innegablemente que viven menos años que la gente que vive en armonía. ¿Por qué? Porque al igual, no solamente mata células neuronales, mata células cardíacas. O sea, en cada sofocón de eso que uno hace, usted lo paga con neuronas y con fibras cardíacas. Es decir, que tanto uno como otro, la tristeza extrema y la violencia extrema, son dañinos. Por eso, por el hecho de que se dispare esa sustancia. Fíjate bien que cuando tú has tenido un día pesado, esos días violentos, un día malo, no puedes dormir. Pero ¿y por qué no puedo dormir si ya voy a hora del sueño, ya son las 11 de la noche y quiero dormir? Porque cuando se dispara ese cortisol al torrente sanguíneo, usted no lo puede recoger como apagando un botón. Eso sigue circulando por horas. Insomnio, ansiedad,
taquicardia, palpitaciones. Entonces, todo eso se expresa como consecuencia de un ataque de ira. Ok. Entonces, yo voy a ir entrando como a todos los tópicos para después entrar en el tema de la tristeza, ¿no? Que es como lo que nos concierne. Y la alegría, doctor, también origina cambios en nuestro cerebro. Sí. ¿Qué pasa con la alegría? Sucede que el cerebro humano está diseñado para la alegría. Ok. A ti te duele una muela y tú en 10 minutos estás llamando al dentista. Mire, deme una cita. Porque el dolor no se hizo para el cerebro humano. La alegría sí. Por eso, todo lo que produce alegría y placer crea adicción. Porque es que tenemos en el cerebro unos mecanismos ahí, hipotalámicos, principalmente el núcleo accumbens, que es una almendra ya profunda en el cerebro, que ese es el área del placer, el área de la alegría. Fíjate que cuando tú pasas un momento grato, tú te tomas un buen vino que te agrade, tú tienes una buena compañía, una conversación grata, tú te sientes como relajado, te sientes agradado. Entonces, fíjate bien que todas son manifestaciones emocionales. Dolor, ira, alegría. Pero la alegría va más allá del simple placer, porque consideramos a veces confundimos placer con alegría. Exactamente. No. Eso es lo que Placer es una cosa y alegría es otra. La alegría es más profunda que el placer. El placer lo puede dar a usted una buena comida, un helado, un bizcocho, qué grato, qué placentero ha sido. Pero para que haya la alegría, tiene que haber la complejidad de todo ese sistema hipotalámico. Entonces, sí, definitivamente, por eso el hombre busca la alegría, o sea, el hombre busca la felicidad, el hombre busca conjugar las 5 vías de la felicidad. Y aunque no es lo mismo placer que alegría, la gente busca el placer creyendo que es la alegría, ¿verdad? La gente lo confunde. Por ejemplo, fui a un restaurante y me comí una buena carne, voy al otro día, y si al otro día usted no está en alegría, usted simplemente va a sentir con esa comida placer. La vez anterior usted estaba alegre y no solamente sintió placer con el alimento, sino que hubo un conjunto. Usted va al día siguiente, en la próxima oportunidad al restaurante, misma carne, mismo sazón, el mismo cocinero, pero usted no está alegre. Esa carne no le va a saber igual. Le va a dar el placer porque usted lo disfruta, pero no la plenitud. Entonces, para que haya alegría tiene que haber una plenitud, tiene que haber un conjunto armónico de más allá del placer. ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Qué pasa con las drogas? Que producen placer. Y usted busca el placer, y con el agravante de que hay que ir en aumento porque los receptores de esos elementos se van llenando. Entonces usted tiene que ir aumentando. Antes usted bebía 2 copas de whisky o 2 copas de vino y ahora usted tiene que tomarse la botella entera. El año que viene 2 botellas, el de arriba 3 botellas, para lograr el mismo nivel de placer. Porque los receptores cerebrales de esa sustancia se llenan y se embotan, no funcionan. Entonces, por eso es tan peligrosa la adicción, porque es que es progresivo. Usted en busca de ese placer, la gente mata. El drogadicto cuando no tiene, él sale a buscarlo. Claro. Entonces, Igual que el alcohólico. Igual que el alcohólico, pues tiene que ver, si no, empieza a ver monstruos, empieza a ver las alucinaciones y dragones botando fuego por la boca. Es decir, que eso de las emociones que todavía no las hemos podido definir, o sea, nadie puede definir plenamente qué es una emoción. ¿Por qué? Porque hay una frontera entre el placer, el displacer, la alegría y la tristeza. Solamente cambian las sustancias, que son los neurotransmisores. Ok. En vez de dopamina, que es el principal neurotransmisor de la felicidad, usted lo cambia a adrenalina. Entonces, pero ven acá, pero si esto ayer me hacía tan feliz, ¿por qué hoy no? Porque sencillamente su cerebro cambió.
Entonces, ese órgano rector es el que decide qué emoción usted va a sentir, qué nivel de alegría usted va a sentir. Por eso es tan variable. Somos 7.000 millones de habitantes en el mundo y hay 7.000 millones de cerebros distintos. No hay dos cerebros iguales, jamás. Porque está la genética. Usted le da una mitad a su papá y una mitad a su madre. Padre y madre, la mitad. Pero entonces va agregado lo aprendido, lo cultural. La experiencia que tú has vivido no son las que yo he vivido, ni las mías son las tuyas. En mi infancia, en mi juventud temprana, ir al Disney World era ir a Salcedo, donde era mi madre, ¿no? Nos mandaban a vacaciones a Salcedo y eso era ir a Disney World, era una cosa, eso era... Yo sacaba buenas notas para que me mandaran a Salcedo. Ok. Ahora no, ahora hay que llevar a la nieta a Disney World, a qué sé yo qué World, entonces porque no, aquí ya no hay felicidad, entonces eso es cultural, entonces eso Claro. cambia, cada cerebro es particular. Excelente. Y una pregunta que yo siempre como que he tenido en mente, ¿no? ¿Se puede estar en un estado en el que no hay sentimientos? Sí, hay una condición psiquiátrica donde el individuo pierde esa capacidad de sentir, o sea, es una especie de abulia, es una apatía, sí existe, está demostrado que Pero una persona común que no tenga patologías puede estar sin estar alegre, triste, no, enojado. no es posible. Él tendrá algún estado, Exacto. o está en A, o está en B, o está en C, pero como ser humano, él tiene que tener una modalidad emocional, la que sea. Por ejemplo, lo que llaman paz, ¿qué es, doctor? Paz es un sentimiento. La paz es un sentimiento de armonía con usted mismo. O sea, usted para vivir en paz tiene que decir, actuar y conjugar todo en base a su propio interior. Nadie le va a dar paz a usted. No la busque. Se la va a dar usted mismo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener paz y armonía cuando compre un avión. Ajá. Y si usted no compra avión, ¿va a vivir? No. Yo tengo mi vehículo y soy feliz con mi vehículo, con el que tengo. Entonces, cuando usted logra armonizar su forma de pensamiento, sus sentimientos, sus ambiciones, sus propósitos en una línea recta, usted va a lograr la paz. Que es un sentimiento que tiende a la alegría. Claro, el que está en paz está en plena alegría. Ok. ¿Por qué razón? Porque no tiene ni dolor, ni angustia, ni ansiedades. Usted está en mansedumbre. Usted Excelente. está en paz con usted mismo, que es la paz más importante. O sea, el hecho de que usted tenga un conflicto ya alteró su paz. Porque usted va a estar pensando en eso, va a estar rumiando tristeza, va a estar, ¿por qué yo debí? Esos muchos yo debí producen un desgaste emocional. Entonces, hasta la medida que usted logre que su cerebro y su corazón se pongan de acuerdo, en ese momento usted tendrá la paz. Concha, qué reflexión tan interesante, de verdad. Porque es muy bueno, ¿no? Entonces, vamos a entrar al tema nuestro como tal, porque lo que más daño hace, o sea, tenemos la alegría que no hace daño, tenemos la ira que es un daño indirecto, que es peligroso, pero gracias a Dios dura como poco. Sí. O sea, como que la ira el cuerpo es tan mala que el cuerpo la controla de una vez, ¿no? La controla inmediatamente. En cambio, la tristeza dependerá de ciertos factores que te lo voy a explicar, durará mucho o durará poco, porque hay gente que le dura poco una tristeza, hay gente que tiene capacidad como de seguir para adelante y dominar la tristeza, y hay gente que la tristeza lo domina completamente. Los abate. Exactamente. Entonces, ¿qué es la tristeza? ¿Por qué ese estado emocional es tan común? ¿Y por qué hace tanto daño? Sí. La tristeza es un estado emocional de dolor. Fíjate que una cosa es estar triste, ¿verdad? Una pérdida de un trabajo, un conflicto matrimonial, un conflicto familiar. Un robo. Un robo, una deuda que usted no pueda enfrentar, etc.
produce tristeza. Pero esa tristeza es temporal. Una vez usted resuelve el problema, se acabó la tristeza. Es una reacción humana. Pero estar triste, ya como enfermedad, estamos hablando de la distimia y de la depresión. ¿Qué es la distimia? La distimia es estado previo a la depresión. Es apatía, desgano, embotamiento mental, no socialización, insomnio. Mira, esta pandemia aumentó en un 300% los estados de tristeza. ¿Y la distimia la pueden padecer todas las personas Todas o las solamente personas. unos que tengan condiciones especiales? No. Lo puede padecer cualquier persona. Claro, en toda enfermedad hay un componente genético. Hay familias que son depresivas enteras. Claro. El abuelo era depresivo, el papá era depresivo, el niño ya es depresivo. Porque hay un condicionamiento genético. Como esto lo gobierna el control ahí arriba, el control mental, cerebro, rector, en esa medida que hayan esos receptores anormales de esos neurotransmisores de la felicidad, dopamina, oxitocina, etc., en esa medida esa persona va a tener lo que se llama la depresión endógena, que no es una depresión reactiva a. O sea, usted pierde un ser querido y usted se va a entristecer, se puede deprimir. Una mascota, por ejemplo. Una mascota, hay gente que... Yo recuerdo que teníamos un perrito de estos chihuahua en casa y se intoxicó, se envenenó. Pusieron unos venenos de ratón y el día se lo comió. Oh, pero en mi casa hubo hasta vestido de negro por esa vez. Pero los niños lloraron, estaban chicos, ¿no? Mis hijos. Y entonces, no, eso es una reacción a. Pero hay personas que no tienen nada de daño y están deprimidos. ¿Por qué razón? Sí. ¿Por qué me voy a deprimir si yo me ha ido bien en mi trabajo, si un matrimonio estable, una familia que es feliz? Por ejemplo, doctor, uno se pregunta mucho por qué estos artistas que tienen tanta fama y tanto dinero terminan suicidándose. Fíjate que este último suicidio de una actriz, no recuerdo el nombre, que ella estaba sonriendo, ella vivía sonriendo y se suicidó. Hay lo que se llama la depresión sonreída, que tú estás en el grupo fingiendo la sonrisa. Entonces el que está al lado tuyo no te ve triste, no te siente triste, no te aconseja nada porque tú te estás riendo. Pero dentro de ti algo se está carcomiendo. Es como el mar dándole a la roca. Tanto da el mar en la roca que la roca se derrumba. Claro. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado, principalmente en adolescentes. Ok. Máxime, en estas condiciones de conflictiva de salud, los suicidios en adolescentes aumentaron de manera importante. ¿Por qué? Porque ese chico no tiene la madurez para manejarse dentro de estas circunstancias adversas. Mientras usted es más maduro, más capacidad tiene usted de entender que es temporal, que va a pasar, que es una reacción que debemos cumplir. Entonces, ese cerebro humano, que no sabemos cómo funciona, nadie lo puede explicar completamente, tiene esas alteraciones en las condiciones genéticas, en la llamada depresión endógena. ¿Por qué? Porque el individuo no tiene un problema mayor. Lo que tú dices. Exitosos, pero tú recuerdas el poema de Garrido, ¿no? Garrido era un famoso mimo en Francia, ¿verdad? Exacto. Exacto, un mimo francés, sí. Y entonces él va donde el psiquiatra, le cuenta todo, le cuenta que está triste, que está lloroso, que está sensible, que la típica depresión. El psiquiatra abre su gaveta y le da un ticket. ¿Un ticket? Un ticket para ir al teatro. Y le dice, la única receta que le voy a dar es esto. Vaya a ver a Garrido, que ese le va a cambiar, le va a quitar su tristeza. Y le dice al paciente, doctor, yo soy Garrido, cambiadme la receta. O sea, qué buena historia. Que nadie sabe cuándo va a entristecer. A veces usted
está normal y empieza un día, un periodo de usted sentirse inconforme con todo, de usted lo miran y llora. ¿Por qué le pasó al doctor Silier? ¿Por qué está llorando? No, él está así últimamente. Disminuye el apetito. Hay dos extremos. O te niegas a comer o te pones de comelón que te revientas, ¿no? O sea, se pasa a los extremos. Y también pasa con el sueño. O se te quita el sueño o vives durmiendo. Tú no quieres levantarte para enfrentar la realidad. Pero fulano no son las 12 del día, dile que no, él no se está levantándose a las 12 del día. Pero ¿y por qué? Es que él no quiere enfrentar la realidad. Él hace una evasión. Entonces esa evasión o produce insomnio o produce hipersomnio, que es el exceso de sueño. Entonces, esos son los estados de la depresión florida. ¿Y esto es transitorio o es permanente? Depende de. Ajá. ¿De qué depende? Depende de la genética, ¿verdad? Y depende de cada individuo. O sea, cada caso es particular. Hay personas que salen de la depresión fácil en 2 o 3 meses. Se medican adecuadamente, se le da psicoterapia. En algunos casos hay que llegar hasta electroshock. Felizmente cada vez menos, ¿verdad? Porque el electroshock, ponerle los cables, como dicen el popular, produce una convulsión epiléptica. Entonces, ¿qué hace esa convulsión epiléptica? Produce una revolución para ver si los neurotransmisores vuelven a acoplarse otra vez, para que transmitan adecuadamente la sustancia de la felicidad. Entonces, fíjate, Eso ha tenido buenos resultados a través del tiempo. ha tenido buenos resultados. Hoy se hace bajo anestesia, ya muy formal, ya con los cuidados. Pero las nuevas medicaciones antidepresivas han disminuido el uso de Sí, o sea, la gracias. gente mejora mucho más rápido. Ya. Antes había que dar electroshock con frecuencia. Yo recuerdo cuando yo era estudiante que todos los días había una. Ya no. Ya es cada vez menos por la mejoría de la farmacoterapia. Han mejorado los nuevos antidepresivos y felizmente son muy efectivos, muy efectivos. Excelente. Entonces, claro, depende de cada una de las personas, ¿no? Por lo tanto, es particular de cada caso. O sea que aquí nosotros no podemos dar ninguna receta general para esto. Que vayan a ver a Garrick. Que vayan a ver a Garrick. Pero, ¿cómo puede una persona saber si tiene algo que se le va a pasar o si necesita ir al médico, doctor? Porque esto es... No, es fundamental ir al médico. Siempre. Mire, la persona, yo neurólogo, ¿verdad? Esa señora X, mediana edad, dolor de cabeza, alteraciones en insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Se pone en tratamiento, vuelve a los 15 días o vuelve al mes. Doctor, mire, yo estoy igual. ¿Qué hay ahí? Hay una depresión larvada. ¿Una depresión? Larvada. O sea, usted se sienta con esa paciente, ay, doctor, mire, ¿y cómo usted se dio cuenta? Y empieza la lágrima infinita. ¿Qué hay ahí? Una tristeza. No lo va a curar nada que no sea la psicoterapia, el psicólogo, el psiquiatra y su medicación antidepresiva. Por eso es tan importante, porque el depresivo inicia una cadena de visitas médicas. Neurólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, diabetólogo, endocrinólogo. Y cada quien, lógicamente, se enfoca en su campo. Por eso es que el paciente hay que verlo en un conjunto. Tú no puedes ser cardiólogo y no preguntarle al paciente que si duerme o no duerme bien. Doña, ¿usted tiene algún conflicto personal? Bueno, doctor, dejó de querer al marido, pero se tiene que quedar en la casa. O el marido la maltrata de forma de palabra, porque el maltratar no es golpear. Un gesto es un maltrato. Entonces, esa señora calla, va callando. Lo mismo un joven, adolescente, con un componente alérgico, donde recibe el bullying en la escuela. Mira tú, yo qué, gordo, yo qué, gordo, flón, bla, 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 bla. Entonces él va rumiando una tristeza. Exactamente. La va rumiando, entonces
Cuando viene a ver, ¡pum!, desencadena esto un estado depresivo. Porque hay un asunto de falta de la alegría. Bien. Entonces, en esos casos, hay que, todo médico, general, internista, tiene que manejar la depresión, tiene que saberla distinguir. Porque esas taquicardias, esas palpitaciones, esas esas diarreas, una fiebre que le dio y se le quitó, esto puede ser una depresión. O sea, la expresión de la angustia tiene mil caras. 1000 caras. Entonces, por eso es la importancia de la historia clínica. Detallada. No conformarse con que palpitación. No. Mire, vamos a ver en usted. ¿Alguna conflictiva? Bueno. Sí. Ese sí. Usted tiene que descubrir qué significa ese sí. Ese sí implica hasta un intento de suicidio que ella hizo, o él hizo. No solamente la mujer, el hombre también. ¿Entiendes? O ese adolescente hizo algún intento de suicidio. Entonces, eso hay que andarle con urgencia. Eso no puede postergar, ¿no? Que vaya allí. No. Eso necesita una ayuda, una intervención inmediata. ¿Verdad? Las veces que yo he sido testigo de, bueno, tú mire, yo no hago nada vivo. Saliendo el paciente, yo estoy llamando a la casa al marido. Yo, mire, yo soy el neurólogo, yo no soy la persona para manejar eso. Tiene que llevarlo al psiquiatra ya. Ok. Porque si no, se va a suicidar. Hay personas que se han hecho 2 o 3 intentos y a la tercera es la vencida. Claro. A la tercera se va a morir porque no quiere estar vivo. Razones 1000. Pero ese estado depresivo hay que detectarlo a tiempo. Doctor, ¿se puede no querer estar vivo en el sentido de que, porque uno a veces, yo entiendo que uno a veces está muy mal, pero la gente que llega, porque generalmente, no sé si me equivoco, pero generalmente las personas que llegan al suicidio es porque están deprimidas. Sí, 99%. Exactamente. Sí, hay un 1% que es una reacción, por ejemplo, cuando el hombre mata a su compañera, la ve muerta, él no estaba deprimido. Él está triste, pero al saber lo que le espera, 20, 30 años de cárcel, y verla muerta, la mujer mata al marido o al concubino, coge un teléfono, 911, vengan aquí a la dirección tal, que maté a un perro. ¿Por qué las dos conductas diferentes? Ajá. Porque son dos cerebros diferentes. O sea, las mujeres no se matan cuando matan a los maridos y los concubinos. Los hombres sí. Se ahorcan, la ven muerta y olvidan. Salen a matarse. Entonces, fíjate bien, en esas muertes no hay depresión. Ok. Ese tipo hizo la locura de matar, o sea, el momento, una obnubilación mental, locura momentánea, y mató. Es un hecho aborrecible, ¿no? O sea, por eso se condena. Claro. No hay razón para matar a nadie. Usted no ha dado la vida, usted no puede quitarla. Entonces, indudablemente que ese fenómeno de la depresión acompaña al que medita su muerte. Doctor, mire, vaya ahorita al Puente Duarte a las 5 para que usted vea una cosa. ¿Y de qué está hablando? Que se va a tirar del puente a las 5 de la tarde. Pero como beberse un vaso de agua, él no está hablando de nada. Él se va a quitar la vida como un hecho natural, como un hecho... ¿Por qué? Porque esa persona perdió el amor de sí mismo. Perdió el amor a sí mismo. Cuando usted perdió eso, te lo perdió todo. ¿Por qué estamos vivos? Porque nos queremos. Comemos por eso, nos bañamos por eso, trabajamos por eso. Una vez se perdió ese amor a usted mismo, ay, yo no hago nada vivo. Por eso es que la crisis de la jubilación es tan fuerte, ¿no? Oh, claro, porque es una pérdida. O sea, ¿qué pasó con esta pandemia? Todos tuvimos que encerrarnos meses. El ser humano salió de las cavernas, hizo pequeñas tribus, luego pequeños asentamientos, luego pequeñas ciudades, hasta las metrópolis. Es decir, que es un ser social.
gregario. Cuando usted de inmediato lo condenan a estar meses encerrado, nos condenó a todos, condenó al mundo, al encierro. Óigame, usted tiene que estar muy centrado, su cerebro tiene que estar muy organizado para usted no derrumbarse en ese encierro. ¿Por qué? Porque la libertad es uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano. Claro. Boca Chica está ahí. ¿Cuántos meses, hace años que yo no voy a Boca Chica? 2 o 3 años. Pero si me voy a Nueva York, quiero ir a Boca Chica al otro día. Pero tú te Nueva York, Boca Chica, tú te pasaste, no fuiste en 3 años, ahora quieres ir. ¿Qué pasó ahí? Que yo tengo la libertad de decidir ir o no. Claro. En la otra no tienes la libertad. Entonces te hace falta. Por eso se castiga el delito con el encierro. Porque es en bien, no solamente es para el área ese personaje de la sociedad, que merece por su conducta inapropiada, es también por el hecho de que eso duele. Por eso el hombre cuando mata a la concubina, mata a la novia, mata al amante, él se muere, él se mata. Porque no solamente el dolor de verla muerta, porque la quería. Maté lo que más quería. Si eso es lo que tú más querías, no la mates. Entonces no llegue a esos extremos. Claro, exactamente. Pero eso es algo complicadísimo y complejo, como usted dice, porque cada cerebro es distinto. Ni siquiera hay como una fórmula. No hay una fórmula mágica. Desgraciadamente, eso es como tratar a cada uno y a veces no se llega a tiempo. No. Entonces, por eso es tan importante que el manejo se haga. De hecho, lo más peligroso de todo esto, doctor, me parece a mí, que es que una persona en depresión o con una profunda tristeza no quiere ser ayudada en ese momento. Y entonces, claro, si eso se extiende, Sí. nunca va al médico, nunca va. Es la bola de nieve bajando de la montaña. Empieza pequeña. Pero cuando llega allá abajo a la aldea, ya está una gigantesca bola de nieve. Entonces, si no le andamos a tiempo a eso, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la gente va perdiendo su insight, va perdiendo su amor a sí mismo. Entonces ya, en ese momento el individuo pone hora y día. No, mañana es buen día. ¿Buen día para qué? Para una buena comida, para una buena conversación, para una buena visita, para una buena película. No, para su última película. Entonces, eso es lo triste y doloroso. Por eso es importante que todo médico tiene que tener el olfato para percibir ese caso. Claro. O sea, Y eso es importante porque los médicos normalmente, sobre todo, y esto es los especialistas, excepto los internistas, no se ocupan de eso. O sea, de ver una... Y aquí, como el paciente es tan de tendencia especialista, es difícil que a primera vista se evalúe holísticamente. Fíjate bien qué pasa. Tú te vas a hacer un examen general, un chequeo general. Tú eres un civil, tú no eres médico, tú no eres un extraño. Te chequean de aquí hasta los pies. Eso es verdad. Chequeo visual, chequeo de corazón, barriga, colonoscopia, pero no te checan el cerebro. No. El cerebro es un huérfano en el examen general. No existe el cerebro. Óigame, si es el órgano principal, es la computadora jefa. Entonces, póngale un poco de atención al cerebro, claro, porque tiene que estar incluido. Esas diarreas incontrolables, esas constipaciones incontrolables, esas taquicardias, esas palpitaciones, ¿de dónde vienen? El corazón es una simple bomba. El corazón hace lo que le mandan a hacer. Entonces, si usted no chequea el jefe, usted está haciendo mala medicina. Usted está haciendo una medicina a medias. Tómese ese sedante y va. Pero espérate. Usted no sabe si ese sedante va a ser más mal que bien, porque usted no enfatizó en el estado de ánimo. Por eso es tan importante el estado de ánimo. Claro. Ay, hoy estoy cansada. Una cosa es cansancio, una cosa es apatía y otra cosa es tristeza real. Sí. O sea, son 3 aspectos. Sucede que en el término de la felicidad, yo digo que la felicidad tiene 5 I's. Inmediata. No, vamos a ser felices mañana. ¿Y si mañana nos da un patatú? Intrínseca. No la busque, que nadie lo va a hacer usted feliz. Mis nietos cuando van a mi casa me encantan. Yo salgo a correr atrás de ellos. Eso es felicidad.
Pero si yo no van, yo no puedo ser infeliz. Claro. Me pongo más feliz cuando van. Maravilloso, disfruto. Íntima. La buena comida, a todo el mundo le gusta comer bien. Fíjate que cuando tú comes algo que tú quieres, tú sientes una gratuidad, un placer doble. Maravilloso. Intransferible. Te voy a dar 5 libras de la mía para que tú me des 10. No. Tu felicidad es tu felicidad. La mía es mía. O sea, no podemos intercambiarla. ¿Por qué? No hay forma. Entonces usted tiene que vivir su felicidad de usted. Y esas son las 5 hoy. Buenísimo. Y está excelente. Y yo creo que también son guías para saber si uno tiene tristeza y si uno nunca uno debe quedarse triste. Si uno nota que pasan un par de días, 3 días tristes, uno tiene que avisarlo y correr. No, por ejemplo, una persona que está agripada con un virus, está desganada, está triste porque está enferma. Sí. O sea, tiene un proceso viral. Pero si eso le dura días, una semana, 2 semanas, entonces ya, busque ayuda, que algo anda mal. Claro. Bueno, se ha pasado una semana de celebración de cumpleaños, una checha, está cansado. Bueno, no, eso es cansancio. Eso no es tristeza, estoy cansado porque, oye, no se cansa. Claro. Pero si eso persiste a través de una semana o varios días, entonces pida ayuda, busque ayuda. Es lo que tú señalas, hay gente que no se deja ayudar. Pues yo estoy bien. Hay gente que me llevan a mí con alteración de la memoria. Doctor, yo no sé por qué yo vine aquí. Esta mujer mía me trajo, yo no sé. Muy bien. ¿Sientes? ¿Qué día de la semana es hoy? Creo que... No sé, pero creo que martes o miércoles. ¿Qué mes estamos? En julio. Ah, muy bien. ¿Y él está bien? Tú le haces el mini mental test y el pobre señor perdió la memoria. Claro. Entonces, esos pacientes que lo llevan, porque nadie va, muy poca gente va, doctor, examíneme el cerebro, a un chequeo rutinario, vamos a poner. No, la gente va o con el dolor de cabeza, o con el trastorno visual, o con el vértigo, con un problema. O que la llevó alguien porque... O que la llevó alguien porque le está repitiendo las cosas, se le olvida las cosas, se perdió en la casa, ¿verdad? Esos abuelitas que se pierden en la casa, o va manejando. ¿Dónde voy? ¿Dónde que voy? ¿Por dónde que yo voy? Se para a la derecha. Ah, y hombre, va al canal de televisión. Entonces, todo eso son indicios de que la computadora no está bien. Ok. Entonces, el pasmo con tiempo tiene remedio. Busca ayuda médica. Busca un médico amigo. Consulte con su médico. Yo creo que esto es de los más importantes que usted ha dicho en el programa. Creo que es de todas las cosas importantes que ha dicho, creo que esta es la más importante, ¿no? Que estas cosas tienen remedio si se detectan a tiempo, como todo en medicina, ¿no? A tiempo. Entonces, a tiempo se pueden hacer muchas cosas. Por lo tanto, usted ya simplemente incluso por chequeo de 60 años, de 55 años. Como los carros, en tantas millas, ¿verdad? Hay que hacer un chequeo. Exactamente. Ya hay que incluir ese tipo de revisión porque se pueden ahorrar muchísimas cosas. Doctor, le agradezco muchísimo que haya venido con nosotros porque, bueno, creo que llegamos a la mitad del tema o algo así. Entonces, me encantaría seguirlo desarrollando en otra oportunidad. Sé que siempre contamos con usted y nos alegra mucho eso. Y nosotros tenemos que tomar conciencia y saber que este tipo de patologías, este tipo de cosas que nos afectan son más graves de lo que muchas veces creemos, porque no tenemos que sentir un dolor físico para que se agrave las cosas, sobre todo cuando son neurológicas. No se retiren de nuestro programa porque viene más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.